Bueno, desde hace unas semanas el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, dio a conocer las nuevas reglas para el otorgamiento de créditos hipotecarios. Estos cambios van a permitirle a los derechohabientes hacer uso de sus ahorros en el Infonavit para la compra de vivienda, la autoconstrucción, así como el financiamiento de un crédito adquirido. Para hablar de este y muchos otros temas relacionados con el instituto, con el tema de la vivienda, de los créditos, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Carlos Martínez. Él es director general del Infonavit. Carlos, bienvenido, buenos días. Hola Mario, buenos días y buenos días a todos. Gracias por estar aquí en el programa. A ver, muchos temas, novedades del Infonavit desde hace varios meses con ajustes que han hecho en el tema. Por ejemplo, lo más reciente, las tasas de interés y los esquemas de financiamiento. Vamos a empezar por eso y de ahí nos vamos un poquito hacia atrás. ¿Qué cambió recientemente con las tasas de interés que pagan o que se le cobran a los derechohabientes que tienen un crédito en Infonavit? Pasamos, Mario, de una tasa del 12% para todos, así se firmaban los contratos de crédito, a tasas diferenciadas por nivel de ingreso. Entonces, quien gane un salario mínimo va a tener una tasa de 1.91%, quien gane más de 16,600 pesos, una tasa de 10.45%. En el máximo pasamos de 12 a 10.45 y en el mínimo pasamos de 12 a 1.91%. Son tasas fijas y sobre todo esquema de pagos fijos en todo el crédito. Es decir, si tu mensualidad en el primer pago se queda en 2,300 pesos, 2,300 pesos va a ser para toda la vida del contrato del crédito y no va a aumentar por ningún motivo, ni por inflación, ni cambio de año, ni cambio de salario. Por ningún motivo va a subir la mensualidad y eso es muy bueno para los trabajadores. Estamos hablando de que quien gana un salario mínimo y estaba pagando una tasa de 12%, bueno, de uno o dos salarios mínimos y una tasa de 12% por el crédito, ahora va a pagar ¿cuánto? 1.91. 1.91%, es un cambio bastante relevante. ¿Cómo va a ser el Infonavit para poder, digamos, darle estos beneficios a los derechohabientes con reservas que tiene? Porque me imagino que pues muchos de estos ingresos que obtenían o que obtienen por el crédito, pues los tienen que recuperar de alguna manera, ¿no? El Infonavit. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo están reestructurando también ahí al interior del instituto? Pues yo te diría que para el crédito son dos cosas. Uno, los créditos a esa tasa y con un esquema de pagos fijos son recuperables mucho más fácil que un crédito que iba aumentando cada año y que los propios trabajadores dejaban de pagar por el propio aumento. Entonces creemos que eso en el futuro va a generar flujos más estables del crédito para el instituto. Otra parte ha sido desde luego la reforma administrativa que hemos emprendido. Llevamos 2 años donde hemos recortado, bueno, no recortado, simplemente ahorrado por eficiencias administrativas 5,000 millones de pesos cada año en el instituto. Y esto hace que tengamos mucho mejor nivel operativo para dar más continuidad de créditos. ¿Cuántos derechohabientes tiene actualmente el Infonavit? ¿Cuántos créditos otorgados? ¿Cuál es el nivel de cartera vencida que tiene actualmente el instituto? Háblanos de datos generales para conocer más de qué estamos hablando cuando hablamos de Infonavit y de los créditos. Hoy el instituto administra 69 millones de cuentas de derechohabientes que han participado, ¿no?, en el mercado formal, 20 millones de cuentas de los que actualmente hoy cotizan en el mercado formal y aproximadamente 6 millones son los sujetos de crédito y cada año otorgamos 500,000 créditos en promedio, ¿no? El año pasado fueron 475, este año estamos proyectando más de 500,000 créditos, digamos, por el rebote que hay después de la pandemia, y administramos prácticamente 6 millones de créditos en el balance, es lo que tiene el instituto. La cartera vencida anda en 12% del total de personas de créditos y sobre todo tenemos pues todas las aportaciones patronales, 5% es obligación patronal de pagar, son todos los flujos que tiene el instituto y las salidas es precisamente a la dispersión de crédito. Dentro del cambio de la política de vivienda nacional y de las reglas y de la estructura de cómo se otorgan los créditos por parte de Infonavit, también ya hay posibilidad de que quienes no tienen un trabajo formal, es decir, que están cotizando ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, puedan pedir un crédito al Infonavit. ¿Cómo está ese asunto? Así es, Mario. Derivado de la reforma a la ley que salió en diciembre, ahora quien simplemente por tener una cuenta en el instituto es sujeto de crédito. ¿Qué tipo de crédito? Son los que estamos determinando dentro del instituto. Actualmente, bueno, vamos a sacar un primer crédito para no activos en agosto de este año y vamos a seguir ampliando las modalidades de crédito
de la ley. Agosto sale no activos y hacia finales de año saldrá el crédito para terrenos. Entonces, estos son 2 productos que saldrán a lo largo del año y vamos a estar reformando todo nuestro portafolio de crédito de aquí al primer semestre de 2023. Son más o menos 20 productos de crédito los que tenemos que ir sacando derivados de la reforma y va a ampliar las posibilidades de acceso al crédito para todos. Los créditos que se solicitan actualmente ahora además pueden ser para adquirir una vivienda, para hacer remodelaciones a la vivienda actual de los trabajadores, para adquirir una segunda vivienda, es decir, también eso ha cambiado. Platícanos más de este tema, Carlos. Sí, uno de los créditos más relevantes y nuevos que hemos sacado en esta administración es el Construyo Infonavit, que básicamente te permite construir tu casa, es dinero directo entregado al trabajador contra una licencia de construcción. Con eso nos aseguramos que lo vayan a utilizar ya para un proyecto. Y lo estamos dando independientemente de la tenencia de la tierra. Y lo recalco porque en estados como Oaxaca, Guerrero, las penínsulas, por ejemplo, que tienen alto porcentaje de tierra ejidal, la gente no tenía acceso al financiamiento. Y si lo tenía, te estoy hablando de tasas del 90%. Hoy tienen un crédito de producción de vivienda social, la verdad, muy bueno del Infonavit, que te permite elegir plazo, te permite elegir monto y te permite elegir mensualidad. Es un crédito muy flexible que estamos operando en el sur-sureste del país, más todo el portafolio de créditos para mejora de vivienda y segundos créditos que todavía tenemos fondeo con la banca privada. ¿Qué pasa con la crisis económica? Hubo problemas de liquidez, por supuesto, para los mexicanos, muchos trabajadores, temas de ahorro. Los que no están pagando sus créditos actualmente debido a la crisis económica, ¿cómo están reestructurando? ¿Cuáles son los planes de refinanciamiento que tiene el Infonavit? Porque junto con la banca comercial también el Infonavit sacó un programa de apoyo para quienes no pudieron cumplir en tiempo y forma con sus compromisos financieros del pago, en este caso los créditos de Infonavit. ¿Qué otra cosa han hecho? ¿Cómo está ese tema? ¿Cuántas personas cayeron en este default o en este impago y que ya se recuperaron o no? ¿O tienen todavía algún esquema corriendo en ese sentido? Efectivamente, el año pasado, y gracias a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Nacional Bancaria, se hicieron estas facilidades regulatorias. El Infonavit acogió en ese programa de facilidades a 450,000 trabajadores que traían créditos activos. Ese fue el universo que estuvo en las medidas COVID. Y fueron saliendo esos esquemas de manera diferenciada porque las medidas duraban hasta 6 meses, ¿no? Entonces, los últimos salieron en noviembre. Ya hemos visto a partir de diciembre los flujos de pago de regreso de prácticamente todos los trabajadores. Sin embargo, habilitamos el programa que se llama Apoyo Solidario Infonavit. ¿Qué significa eso? Está destinado para los trabajadores que se encuentran al corriente pagando por su cuenta o estando empleados con un patrón, regresaron a una chamba de menor ingreso. Entonces les estamos haciendo descuentos a la mensualidad hasta el 75% para que se vayan ajustando en un periodo de un año. Volverá la mensualidad al anterior, pero gracias a este apoyo solidario van a tener todo este año con descuentos de 75, 50, 25% dependiendo del caso. Regresando al tema de las tasas de interés por nivel socioeconómico, nivel de ingreso más bien, ¿cuántos nuevos créditos se esperan obtener a partir de esta nueva política? Y también quienes ya tienen su crédito actualmente, ¿cómo pueden pedir que, de acuerdo con su percepción salarial, se puedan ajustar las tasas de interés? O sea, ¿qué tiene que hacer un derechohabiente para que eso suceda? Gracias a la nueva tasa y el nuevo esquema de crédito, esperamos una expansión del crédito de alrededor del 8% hacia el final del año. Empezamos con este esquema el 21 de mayo y a la fecha ya se llevan originados 20,000 créditos con estas nuevas condiciones. Y lo que tú preguntas es lo que todo el mundo me dice, oye, yo hice mi crédito en enero, ¿no? Y ahora hay unas tasas mejores y condiciones mejores de pago. Ahí simplemente decir a la gente que precisamente uno de los elementos que nos permite la ley es refinanciar créditos del portafolio propio, que antes no se podía. Y hacia final de año estaremos sacando una ventanilla permanente de cambio de créditos, ¿no? Todavía prácticamente todo nuestro portafolio se encuentra en las condiciones anteriores y la idea es que tengan los trabajadores una oportunidad muy fácil de ir cambiando sus créditos a condiciones financieras más asequibles. Con el cambio también de la Ley Federal del Trabajo, esta eliminación del outsourcing ilegal o de la subcontratación laboral ilegal, que precisamente hacía eso, ¿no? Cotizar a los trabajadores con salarios mínimos para
digamos, no enterar todos los impuestos y las contribuciones sociales que tienen que hacer los patrones. ¿Qué cambió para los trabajadores o quienes tienen un crédito de Infonavit? ¿Cómo cambia, cómo le pega ahí al tema de los créditos hipotecarios? Bueno, teóricamente, y así lo hemos estado trabajando y todas las empresas que se han acercado con nosotros con motivo de la ley, la propia reforma del outsourcing prevé que todos los trabajadores cuando migren tengan una sustitución patronal y se les reconozca la antigüedad y los derechos que tenían adquiridos. Por lo tanto, los trabajadores que, por ejemplo, venían trabajando en una empresa que ahora lo migran a la cabeza o la empresa real de los trabajadores, no perderán la antigüedad ni la posibilidad de acceder a un crédito. Y quienes ya tenían un crédito, simplemente ahora se cobra con el nuevo patrón y se hacen los nuevos avisos de retención. Ahí nada más pedirle a los trabajadores que estén al pendiente de que el nuevo patrón, porque tienen que firmar una hoja de sustitución patronal, sí, tenga precisamente la hoja de retención, ¿no? Eso se hace automático, hay un sistema electrónico de retención, pero simplemente que el trabajador pueda checar su crédito para que no te enfrente problemas después. De este universo de trabajadores o de, pues sí, de derechohabientes que no tenían créditos con el Infonavit porque no estaban en la economía formal, contratados formalmente y registrados ante el IMSS, ¿cuántas personas han solicitado créditos? ¿Y cómo lo pueden hacer también? ¿No? Alguien que nos está escuchando que no tiene un trabajo formal, que está en la economía informal en cualquier actividad, ¿cómo puede acercarse a pedirle un crédito al Infonavit? Actualmente, como te decía Mario, en agosto va a salir ese primer esquema, sí, para no activos. Estamos prospectando que más o menos, si bien hay 49 millones de cuentas, que sería el universo total, estamos prospectando que habrá al menos 1 millón de trabajadores que por sus características van a solicitar su crédito. Te estoy hablando de gente que tiene, por ejemplo, ahorrado al menos 100,000 pesos en su cuenta de vivienda y que podrá llevarse su dinero ya sea al banco de su preferencia y elegir un crédito hipotecario con el banco y usar eso como enganche. Eso va a ser muy bueno, sobre todo para los segmentos medios y altos de vivienda. Sí. Y otra parte de trabajadores que con ese dinero lo pueden sacar un crédito, por ejemplo, de remodelación, créditos más a corto plazo, que no impliquen una garantía hipotecaria y que puedan utilizarlo para la vivienda en la que ya están. Entonces, todos esos esquemas que empiezan a partir de agosto, yo creo que van a ser muy, muy benéficos para impulsar el desarrollo de vivienda y sobre todo en la parte de los que quieran un crédito hipotecario, esa va a ser una alianza que vamos a hacer con los bancos. Eso lo firmamos con la Asociación de Bancos de México en 2020 y creemos que va a dar una liquidez muy, muy importante a la banca. Ya. Y finalmente, Carlos, con este ajuste de tasas de interés con base en los salarios de los trabajadores, ¿cómo quedan los cofinanciamientos precisamente con la banca comercial que pues tienen otras tasas de interés? ¿Qué cambia en estos esquemas? Cambian dos cosas con los cofinanciados. En primer lugar, pues la tasa es menor, la del Infonavit, entonces se vuelve más competitivo la mezcla que significa el cofinanciado. Y en segundo lugar, en la parte que financia el Infonavit, que aumenta de 400 a 800 mil pesos, todo lo demás lo toma la banca. La parte que financia el Infonavit ahora tiene el prepago de capital con la cuota patronal. Y esto es muy atractivo para la gente, porque si bien, digamos, la mensualidad teóricamente pues queda un poquito más para el Infonavit y un poquito menos para la banca por el monto que aumenta el Infonavit, ahora el pago patronal se va directo a prepagar capital. La parte del Infonavit se va rapidísimo, sí, y eso permite también hacer una mejor mezcla entre los dos, ¿no? Seguimos con ese esquema y pues seguimos trabajando con la banca. Y el tema de las desarrolladoras de vivienda, porque a ver, varios de los problemas que se tienen ahora con el abandono de las viviendas que están fuera, digamos, de los lugares de las ciudades donde están los centros de trabajo y demás, pues fue precisamente eso, una mala planeación de la vivienda y del desarrollo de estas viviendas. ¿Esto ha cambiado ahora ya con la nueva política que se tiene con este gobierno? ¿Cómo se ha ido modificando precisamente esta planeación de construcción de vivienda en México por parte de las empresas privadas? Así es, Mario. Mucha de la historia que explica hoy el mal desarrollo urbano tiene que ver con cómo los municipios establecieron planes. Hoy, prácticamente el 90% de los municipios no cuentan con un plan de desarrollo urbano o no lo tienen actualizado. Eso ha ido cambiando, ¿no? La SEDATU a través de la política de vivienda y a través de la propia estructura ahora de la Secretaría ha ido impulsando la creación de estos planes, planes metropolitanos, planes de ordenamiento territorial. Hoy hay una estrategia nacional de ordenamiento con una perspectiva de 25 años que no había existido nunca en el país.
Y todos estos elementos que si bien son normativos, van asentando las bases para que los municipios puedan tener mejor desarrollo y el Infonavit sea mucho más claro en decir, aquí no puedes, Sí. ¿no? Y aquí no te voy a financiar. Y eso ya está establecido en las nuevas reglas de otorgamiento de crédito que se publicaron en mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación, y ahí establece criterios de movilidad efectiva, y criterios de equipamiento, espacios urbanos y demás. Entonces, en el futuro, creo que todos los desarrollos que se financien a través de crédito Infonavit, pues van a tener esas características que cumplen con los criterios de vivienda adecuada. Y hacia atrás, pues lo que se tiene que arreglar es precisamente trabajar con los municipios, buscar que se equipen esas áreas, que se doten de servicios y que se vuelvan habitables otra vez. Y finalmente, esta es la última, Carlos, con estos nuevos criterios de la política de desarrollo territorial y de la política de vivienda, los precios de las viviendas de interés social, que pues son muchas de las que se financian con créditos del Infonavit, ¿cuánto han aumentado? ¿Cómo se ha movido ese mercado? ¿Cómo está actualmente ese tema de los precios? Porque parte de construir fuera, lejos de las ciudades, ¿no?, de los centros urbanos, para las desarrolladoras era porque podrían vender barato, ¿no? Es decir, podían colocar más fácil, entre comillas, los créditos o las viviendas. ¿Cómo ha cambiado todo eso a la época actual? Pues mira, yo te diría que precisamente en el segmento que financia a las personas del Infonavit, los montos de crédito que establece el Infonavit funcionan a su vez como los indicadores de precio, porque digamos, no hay competencia en el financiamiento. Entonces, como no te puedes ir a otro lado, tienes esa parte. Nosotros no hemos observado un aumento de precios. Yo he visto ahora muchas notas que traen este tema de la presión de precios y la presión de precios, pero nosotros lo que vemos efectivamente es que en los primeros 5 meses del año el ticket promedio financiado por el Infonavit ha tenido una caída. Entonces, realmente observo pues, que se están transaccionando o propiedades de menor valor o no han subido los precios de vivienda lo suficiente como para que se note un aumento. Pues muy interesante. ¿Dónde puede la gente buscar más información de todo esto que platicamos ahorita, de las iniciativas, de todos estos planes que tiene Infonavit? ¿Cómo se acerca la gente a ustedes para pues, conocer todos estos derechos que tiene en el Infonavit? Yo les diría que a través del portal institucional infonavit.org.mx, ahí viene toda la parte del sistema de información, los comunicados, los reportes trimestrales, y a todos los derechohabientes les diría, abran su banca electrónica. O sea, eso muy poca gente todavía se resiste a abrirla. Hemos tenido un alto grado de adopción con la pandemia. Es micuenta.infonavit.org.mx y ahí pueden precalificarse para un crédito, pueden ver los movimientos patronales, pueden ver el saldo de la cuenta de vivienda, pueden iniciar sus trámites de crédito y muchas cosas más. micuenta.infonavit.org.mx. micuenta.infonavit.org.mx. Así es. Ahí está. Gracias, Carlos, Muchas por haber gracias, venido aquí al programa. Es Carlos Martínez, el director general del Infonavit, pues con todos estos temas muy relevantes para quienes tienen un crédito o quieren adquirir un crédito para una vivienda. Gracias, Carlos. Buenos días. Gracias. Pasando